Saludamos a esta hora vía telemática con el economista Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. ¿Cómo está, economista Villasís? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Están los resultados finalmente del censo realizado por el INEC y de lo que se conoce, falló la proyección al menos. Ese ha sido el argumento. Ya no somos 18 millones de habitantes, sino 16.900 y algo, casi 17 millones, más o menos una diferencia de 1.100.000 personas menos de la proyección que se dio a conocer el año pasado. Yo recuerdo un tuit del mismo Instituto Nacional de Estadísticas y Censos celebrando que éramos, que había nacido el habitante número 18 millones. Usted ha hecho desde hace algún tiempo, algunas advertencias de que el proceso no se estaba llevando adecuadamente, de que habían algunos errores, y el tiempo al parecer le ha dado la razón, pues al menos la proyección no coincide con el resultado. ¿Cómo explicarnos esto? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Licenia, Alexis, qué gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. A ver, esto confirma lo que veníamos diciendo. No se trata de que la población es menor, no se trata de que hemos crecido menos, se trata de que el censo no cubrió a todo el Ecuador. Es muy fácil evaluar con nuestro círculo social. Pregúntenle a cuántas personas de su círculo social fueron en realidad censadas y se van a dar cuenta que la proporción es mínima. Y consideremos el hecho de que nosotros estamos en zonas urbanas y formales del Ecuador. ¿Qué pasa en zonas informales y rurales del Ecuador? El censo no llegó como debía llegar, lo que causó una subcobertura, es decir, un conteo menor a lo que se debería haber contado. Eso causa dos problemas. Causa que no solamente que se reduzca la población ficticiamente, sino que la calidad de la información que se ha recogido está en serio cuestionamiento. Por eso consideramos que, como lo hemos venido manteniendo y documentando, esto se debería auditar por un ente internacional independiente que no tenga que ver con ninguna autoridad del INEC anterior o actual, para que se pueda triangular y verificar la magnitud de este problema. Porque si no se corrige este error, fácilmente vamos a tener autoridades tomando decisiones equivocadas, pero no porque quieren, sino porque el censo tiene una cobertura que es realmente deficiente. Economista, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. A ver, estamos de acuerdo frente a las inconsistencias que evidencia este censo, que vamos a ver una actividad y un evento sobre el cual había muchas expectativas por todo lo que implica justamente contar con información de primera mano para todo tipo de actividades en el país, ¿no? ¿Quién debe auditar? ¿O cómo se debería auditar? Tomando en cuenta de que ahora mismo ni siquiera tenemos una Asamblea Nacional que pueda fiscalizar. Y acá estamos hablando de un censo que le costó al país 50 millones de dólares, y usted nos lo ha dicho varias veces, que fueron obtenidos a partir de un crédito con un multilateral. Entonces, ¿quién audita? La Contraloría no se está haciendo algo, pero ¿quién debería hacerlo? A ver, primero es mucho más caro que 50 millones. Ellos mismos lo han aceptado, que es entre 80 millones, a veces dicen 90 millones. Termina siendo a la larga el censo más caro de la historia de Ecuador, más caro de la región, que llegó encima más atrasado y todavía con su cobertura. Entonces, lo mínimo que se debería reclamar es una auditoría. La Asamblea ya se pronunció al respecto y de hecho se pronunció explícitamente por dos auditorías e incluyendo los votos del partido político, creo, del gobierno. Es decir, Ujú. hasta la presidencia de la República sabe que el censo tiene problemas y que deben ser auditados de forma urgente. Y ahí se pronunció la Asamblea por dos auditorías. Una auditoría administrativa que la tiene que realizar la Contraloría, pero no bajo el control del INE, por obviamente sabemos que ahí entre las autoridades del gobierno se tratan de cubrir las espaldas. Tiene que ser una auditoría independiente, como cualquier funcionario recto lo reclamaría. Pero hay otra auditoría que se demanda, que es una auditoría estadística. Esta debería ejecutarse a través de universidades internacionales para que permitan evaluar qué tipo de errores técnicos, ya no solo administrativos, de los cuales se encargaría la primera auditoría, sino los errores técnicos estadísticos que se ejecutaron en este proceso. Porque seamos muy claros, lo veníamos anticipando 18 meses, no es que nos quejamos la semana anterior, 18 meses venimos diciendo, les están excluyendo al pueblo afro, le están excluyendo a los indígenas, le están excluyendo a los montubios, los censistas están haciendo huelga, no les capacitaron bien, no están funcionando los sistemas, existen denuncias de filtración de información. Hay denuncias en el Ministerio de Trabajo. Había tantas banderas rojas que nosotros anticipamos, por lo que para nosotros no nos causa
causa sorpresa lo que ahora sucede. Lo único que reclamamos es que si tocaron plata pública, se evalúe como cualquier proyecto que toca plata pública, de forma independiente y no contratando consultores internamente donde ellos deciden quién les evalúa. Ahora, economista Villasís, ¿cómo se explica que haya fallado la proyección con el resultado en más o menos 1.100.000 personas? Según los resultados del INE, la población predominante en el Ecuador es joven, pero no está creciendo al mismo ritmo, hay menos nacimientos, a eso el tema de la migración. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo se explica esta reducción en cuanto al número de personas que habitan en el Ecuador que presenta el INE? A ver, primero que hay una reducción que es ficticia, que eso queremos claros. El censo, como ellos mismos ya lo han dicho, no es que es 18.900.000, sino que esos 18.900.000 está incluyendo al menos 600.000 personas que, con 16 palabras de millones ellos, 900. no fueron recogidas con el formulario, para empezar. Segundo, ya empezaron a anunciar que la omisión censal es de alrededor del 10%. Es decir, algo escandaloso para cualquier estándar alrededor del mundo en términos de censo. Entonces, no tenemos evidencia concreta de que exista en realidad una reducción de población. Lo que ellos están tratando de utilizar es una teoría que en realidad se empezó a desarrollar en los años 80 y 90, es bastante vieja para ser honesto, que es la transición demográfica. Y es bastante obvia, bastante predecible, pero no es sorpresa, ni es nueva, ni innovadora en el Ecuador para nada. ¿De qué se trata la transición demográfica? De que simplemente después de la caída de la mortalidad por razones de controles de enfermedades, sobre todo en los años 50 y 60, empieza a caer la mortalidad y luego empieza a caer la fecundidad. ¿Por qué? Porque la mujer juega un rol distinto en el hogar, porque decide tener menos hijos, la tasa de fecundidad baja de 5 a 2 más o menos en edad fértil de 15 a 45 años y eso permite que la mujer ingrese más al mercado laboral. Eso ya lo sabíamos literalmente desde hace 20 años y para eso no se necesitó este censo y no justifica la subcobertura actual. Para aquellos que son técnicos hay que diferenciar entre cohorte y periodo. Lo que el censo está capturando actualmente es el periodo actual y lo que ellos están justificando es una tendencia que ya se venía identificando en los últimos 30 años. Por lo tanto, primero hay que esperar a evaluar este censo porque consideramos que esa reducción de población no es tal, es Ujú. ficticia, hay que evaluar la magnitud y luego se pueden argumentar teorías en las cuales de forma académica y de forma intelectual se interpreten los datos, pero datos certeros, no datos bajo incertidumbre. Omisión censal, dice usted, doctor, que podría llegar hasta a 10%, pero ¿se puede saber con exactitud cuántos ecuatorianos no fuimos censados o eso es muy complejo? Nosotros consideramos que es más del 10%. Nosotros Ujú. consideramos que es del 15%, pero ellos ni siquiera quieren tocar ese tema y por eso pedimos que se evalúe. Que cualquier trabajo que tú haces en cualquier organismo tiene que evaluarse. No entendemos por qué el pánico a que se evalúe de forma independiente, no con consultores contratados por ellos. Ujú. ¿Cómo se puede identificar eso? Con una encuesta poscensal, con un conteo poblacional, con cualquier ejercicio que lo realiza cualquier entidad pública encargada de estadísticas, donde se verifica esa pregunta que tú mencionas, Ujú. Alexis. Hay cómo realizarlo, hay cómo contabilizar, porque, ojo, aquí esto parece una discusión bastante abstracta de ¿y qué pasa si somos 16,9 y no somos 17,1 y somos 17,2? Ujú. Cada diferencia de 50.000 personas significa un asambleísta más para cada provincia. Es decir, están moldeando, están desfigurando la participación política del país cada vez que existe un subconteo poblacional. Lo mismo sucede con la asignación de recursos. Ujú. A la larga, y yo entiendo que el ciudadano dirá, bueno, si son 17, 17,3, 18, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es menos dinero para los gobiernos autónomos descentralizados. Ujú. Su alcalde, su prefecto, su gobernador, hasta su presidente, tiene menos dinero para poder asignar a los gobiernos autónomos Para descentralizados. ser más claros y quizás para que la gente no lo entienda como tal, en realidad su jurisdicción es la que va a recibir menos dinero, o sea, su ciudad, su provincia, su parroquia, no el alcalde, el prefecto o el presidente de junta, porque finalmente son autoridades transitorias, son de paso, pero las ciudades y Exactamente. las provincias, los territorios van a recibir menos plata. Y Menos. eso significa que no solamente que recibes menos plata, sino que Ujú. tienes una demanda que es insatisfecha por una cantidad determinada de población que ahora Ujú. resulta que no existe. Supongamos, solamente para poner sobre la mesa, la población afro, que es una barbaridad, en ninguna parte del mundo desaparece casi el 50% de la población afro. Por Dios, eso no es realmente inconcebible bajo ningún concepto estadístico.
Tomemos la población afro o tomemos la población indocumentada venezolana. Cuando tenemos una población migrante tan significativa en ciudades como Quito, Santo Domingo, Guayaquil, y no se la contabiliza adecuadamente, ellos no van a dejar de demandar servicios básicos. Y viene un administrador local, hace una planificación territorial, qué sé yo, para viviendas, para agua potable, pensando que hay 50.000 personas, pero resulta que hay 110.000 personas. Inmediatamente va a haber un déficit que ni siquiera se va a poder identificar de forma inmediata. Eso causa conflictos sociales, eso causa molestias, eso causa problemas y luego viene una ausencia de gobernabilidad. Todo porque no tenías un panel de control que claramente identificaba dónde están los migrantes indocumentados, dónde están las minorías étnicas, dónde está la población en términos reales de distribución. Por eso pedimos que no consideramos que es una locura, por Dios, que se evalúe cuando se ejecuta un proyecto con plata pública. Simplemente tiene que evaluarse, pero de forma independiente y no por consultores contratados por el mismo instituto. Ahora, economista Villasís, estos resultados presentados ya por la institución, si no están, si no reflejan la realidad de la población ecuatoriana, ¿qué falló? ¿Falló el método? ¿Falló la forma como se hizo el censo? ¿Qué es lo que falló? Eso por un lado. Y por otro, este resultado podría, no sé, si no está reflejando la realidad, facilitar el cumplimiento de metas propuestas por las autoridades, por ejemplo. Sí, empiezo por lo último. Yo creo que ficticiamente van a subir indicadores de cobertura. Y estoy casi seguro, conociendo la falta de pericia que tiene el presidente y en realidad toda la estructura de gobierno que demuestra muy bien el tipo de censo que ejecutó un gobierno como el de Lazo, van a utilizar esas cifras políticamente, porque les hago una reflexión. Cuando yo hago una obra para, qué sé yo, 5 millones de personas y supongamos que el total de la población es 10 millones, yo he cumplido con el 50%. Pero resulta que el censo me dice que no he sido 10 millones, sino que he sido 8 millones. Entonces la cobertura de mi trabajo inmediatamente aumenta y resulta que yo soy un campeón para poder cubrir determinadas demandas. Entonces ficticiamente se están aumentando tasas de cobertura, lo cual es extremadamente peligroso. Esto sin contar con otros defectos, que es el mal diseño de muestras para otras encuestas y toda una serie de consecuencias graves. ¿Qué falló? Esa es una buena pregunta, yo creo que hay que analizarlo en espacios académicos, pero a priori se pueden enarbolar algunas hipótesis. Primero, yo creo que no es el método, es la mala aplicación del método. Segundo, creo que no hubo una correcta evaluación de la prueba piloto. Hicieron la prueba piloto solamente en un pueblo chiquito, donde no reflejaba las condiciones de aplicar un censo de un método totalmente distinto en ciudades grandes. Por eso se les anticipó. Yo personalmente le mandé una carta al presidente Lazo diciéndole cuidado con meter la cédula con este tipo de censo porque genera rechazo y no ha sido evaluado un pilotaje adecuado. Es exactamente lo que sucedió. Metieron preguntas muy delicadas que se hacen en encuestas especializadas como la identidad de género. Que dicho sea de paso, no sé si se dan cuenta, no quieren ni mencionarlo. Lo mismo el censo de comunidades, no quieren ni mencionarlo porque fue un fracaso. Esos números van a ser altamente polémicos porque fueron levantados de forma inadecuada. Entonces, una hipótesis fuerte es la mala aplicación de un método que no necesariamente es el culpable, es la mala aplicación. Segunda, una muy reducida participación política. Los censos son políticos, necesitan ser consensuados y generados en participación desde el inicio. Por eso es tan injusto que ahora se le quiera culpar a los afros ecuatorianos diciendo que es su culpa por no haberse autoidentificado como tales, cuando ellos, por escrito en la Asamblea y en varias instancias jurídicas, dejaron por escrito una queja antes. Desde el inicio del censo les dijeron, no vamos a aceptar esto porque no nos han llamado para hacer un proceso de sensibilización en términos de campaña comunicacional. Entonces, el INE tiene la responsabilidad, tenía la responsabilidad de haber hecho un ejercicio participativo desde el inicio. Y luego tal vez creo que son temas de impericias, espero que no de mala fe. También hay hipótesis que he escuchado de que todo esto se debía a una planificación para que el proyecto falle y luego se intente privatizar la estadística pública aún más, porque ya hay señales de eso. Entonces, ahorita es simplemente cuestión de evaluar qué es lo que ha sucedido para saber la magnitud del daño que han hecho. Pero lo que hay seguridad es que está un daño realizado y sobre todo lo que más pena da, más tristeza da, es sobre poblaciones vulnerables. Quitarle el sentido de pertenencia a poblaciones afro
es un golpe durísimo, sobre todo en estos momentos que enfrentan la violencia más fuerte en el país. Ujú. Ahora, yo, doctor, escuchándole y escuchando a la propia gente del INEC, ¿no? Que con mucha dificultad da las explicaciones de qué fue lo que pasó, cómo hicieron, etcétera, etcétera. O sea, digo, sin ser un conocedor en la materia ni un especialista en los temas estadísticos como lo es usted, como ciudadano, digamos, la conclusión a la que llego es que el censo tiene que repetirse. O sea, estos datos, así como están, simplemente al país no le sirven. No le sirven al gobierno, no le van a servir a los gobiernos locales, no le va a servir a la empresa privada, a quien pretenda, no sé, hacer algún tipo de inversión, de estudio, de análisis, de investigación, algún gobierno local, temas de política pública, porque los datos no son fiables. Entonces, el tema es, el censo simplemente no vale y va a tener que el Ecuador repetir el censo. Yo creo que hay una salida que es hacer un conteo, que es básicamente un censo en pequeño, que es 4 preguntas: preguntar la ubicación de la vivienda, registrar la ubicación de la vivienda, sexo, edad, número de personas, hasta luego. Y recobrar el sentido cívico que se le había pedido a la población, de que nos colabore un domingo, de que por favor se mantenga inmovilizada por unas horas Es para poder decir, realizar el conteo. hacerlo en un Ese, solo día, economista, en un solo día, no en una exactamente. semana o por WhatsApp como se hizo esta vez. No, 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 y peor censando vecinos, como se hizo inclusive, que es una cosa, yo creo que en ningún país del mundo se ha visto eso. Pedir básicamente que colaboren un día. La gente tiene una memoria muy positiva respecto a ese ejercicio, porque inclusive se generaba un espacio de reflexión sobre qué es lo que significa ser ecuatoriano. Y era por ahí lo que se Ujú. tenía que haber ejecutado, yo considero personalmente. Ese conteo no es un censo, no implica contar o, perdón, registrar todas las preguntas del formulario, es mucho más barato y permitiría tener un punto de comparación, porque Alexis menciona claramente un gravísimo problema. Todo estudio de mercado va a estar sesgado. Toda planificación pública va a estar sesgada. Entonces, ¿qué política pública y sobre todo qué política privada de gestión, de empresas, de publicidad, de mercado, consumo masivo, industrial, va a estar afectado porque no hay una buena distribución e identificación de la población en el Ecuador? Entonces, parece un tema menor, pero se vienen muchos dolores de cabeza y es todo por no tener un censo con buena cobertura. Este conteo, ¿quién debería realizarlo, economista Villasís, tomando en cuenta que el INEC hizo este trabajo y bueno, tiene estos cuestionamientos? Cuestionamientos que, por cierto, de su lado son técnicos, pero no faltará por ahí quien diga que pueden ser políticos, porque usted perteneció, fue director de esta institución en el gobierno del presidente Correa. Pueden decir lo que quiera, pero yo me he cansado de repetir. Yo ni quiero repetir, ni quiero regresar, ni me interesa ninguna posición política. Ese sería el único argumento, decir, ah, hay algún interés por medio. ¿Cuál interés? A mí no me interesa en lo absoluto. En realidad, más es una responsabilidad cuando tú eres testigo de cómo se deben ejecutar las cosas y después ves que algo está sucediendo mal. Creo que es tu responsabilidad decir, señores, esto está mal. Más bien creo que el error es quedarse callado, estar buscando ahí cualquier complacencia política para un rato volverme correísta, después lacista, después lo que venga para que por Dios mantenga el trabajo. No, es más importante mantenerte en tus valores y respetar tus criterios técnicos. Cuando ves algo bien, decir que las cosas están bien, pero cuando ves algo mal, es mucho más grave quedarse callado. Eso es mucho más relevante. ¿Quién lo tiene que hacer? El INEC, pero con un proceso participativo transparente, porque creo que una de las fallas más grandes es cerrarse completamente. Han contratado unos consultores que ni siquiera los pobres consultores les dejan acceder a nada de información, les tienen un poco más encuadrado lo que ellos tienen que decir, que firmar. Entonces, no es la institución responde porque tiene capacidad técnica. Es, yo creo, el estilo de administrar un proyecto que es delicado. Con transparencia y con participación se legitiman. Los proyectos no se legitiman pagándole a alguien para que me diga, soy una bestia, lo hice muy bien. Eso se legitima con transparencia y con participación. Ahora, doctor, en el caso del INEC, y de hecho alguna vez con usted conversábamos sobre este asunto, hubo un momento en que le restaron como autonomía al INEC y le convirtieron en una oficina dependiente del Ejecutivo. Esta decisión política, a propósito de lo que usted nos decía hace un momento, que podrían ajustar estos números para beneficiar las obras, la gestión de un X gobierno, que puede ser de hecho el actual, esta decisión política terminó afectando la imagen e incluso la credibilidad ahora de un organismo que es eminentemente técnico como el INEC.
Yo creo que sí, y se criticó en su momento. Adscribir a la presidencia, volverle básicamente una oficina de la presidencia, genera un incentivo que a veces es consciente y a veces es inconsciente, de que yo voy a mantener mi trabajo si es que mi jefe está contento, no necesariamente porque estoy haciendo bien mi trabajo, sino si mi jefe está contento. Y creo que una muestra muy triste de eso fue los datos de desnutrición infantil. Hicieron una encuesta que fue ejecutada en el 2022, 2023 y el INEC tenía que hacer su trabajo, ejecutar su encuesta, presentar los datos y listo, ese es su trabajo. Pero se esmeraron tanto por reconstruir la serie de otras encuestas en el pasado para que encaje esa evolución con los resultados que quería obtener el gobierno. Fue una demostración nítida de la manipulación política de factores de expansión para que encajen los valores. Eso es precisamente lo que no tiene que hacer un INEC. El INEC tiene que producir estadísticas, entregar resultados y abrirse a cualquier auditoría. Lo que se hizo fue lo impensable, cambiar el pasado, cambiar un dato del pasado para que encaje una encuesta. Y como lo dijeron algunos analistas, me parece que inclusive en este espacio, esa encuesta revela que hay una caída de desnutrición en Esmeraldas de 10 puntos y en, me parece, 2 años. Eso es imposible, pero ni siquiera el régimen socialista más extremista, con una intervención dramática de obras públicas, puede cambiar desnutrición en 10 puntos. Y esto sí le pido a la ciudadanía que reflexione. Desnutrición infantil, nos estamos refiriendo al peso de un niño, nos estamos refiriendo a sus condiciones físicas, nos estamos refiriendo a su entorno. Eso no es que cambia como la inflación, pues que yo corto una carretera y me suben los precios. Los niños se demoran en asimilar cuestiones de masa, cuestiones de nutrición, cuestiones de alimentación, y no puedo cambiar un indicador de la noche a la mañana, primero. Y segundo, que me digan que Esmeraldas es un ejemplo para el mundo. Creo que no hace falta adjetivos para demostrar lo erróneo que es de ese diagnóstico, sobre todo lo ofensivo que resulta para cuando nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo en Esmeraldas en este momento. Entonces, adscribir una oficina técnica a la presidencia y sobre todo tener una presidencia que no necesariamente tiene interés en saber la verdad, sino que tiene interés en tratar de rescatar lo que sea para su capital político, es, creo, la génesis de este problema, pero no va a cambiar hasta que venga alguna alternativa política que se dé cuenta que si se daña su propio panel de control, no tiene sentido que tú tengas gente que te diga qué bonito que eres lo mejor, sino más bien alguien que te diga, oiga, la realidad es así, si quieres hacer una gestión, tiene que hacer X, Y, Z. Parece un tema menor, pero si no se comprende eso, no vas a tener éxito en ninguna gestión. Ahora, quisiera tratar de entender, a propósito además de algo que me dijo el otro día el subdirector del INEC, ya por fuera de micrófonos. A propósito del tema de la desnutrición infantil, que digamos la cifra que dan sobre Esmeralda sí que hace, la verdad, muchísimo ruido, pero en esos números, digamos, ¿cuánto se podría lograr alcanzar como metas trazadas en apenas 2 años con respecto a la desnutrición infantil? Creo que es muy poco. Pero en estos números, que ya, dándoles el beneficio de la duda, ¿no será que sí se ve reflejado, digamos, la política pública implementada hace más de 6 años atrás? Pero no, lo del punto que ellos están comparando son los últimos 2 años. Están cogiendo un punto de hace 2018, luego hacen una extrapolación para comparar con datos que se empezaron a levantar después de la pandemia. Entonces, esa caída es la que enfatizan que se realizó en los últimos 2 o 3 años. Eso es imposible. Si es que se quiere evaluar con periodos anteriores, el ejercicio se debería hacer respetando la metodología de cada encuesta. Lo que hicieron fue precisamente lo contrario: coger los resultados de encuestas anteriores, cambiar los factores de expansión de esas encuestas anteriores y luego comparar. Cosas que explícitamente se dicen, no se puede comparar esta encuesta con anteriores. Puede que la anterior sea mejor, la actual es mejor, esa no es la discusión. Si tú ejecutas dos metodologías de forma distinta, no las puedes comparar, es así de sencillo. Ahora, que reflejen evoluciones de periodos anteriores, se tiene que comparar más bien, yo creería, con registros administrativos y con otras estadísticas que los especialistas han mencionado, que no necesariamente vendrían de esta encuesta, sino de una triangulación con otras encuestas, comparación de varias fuentes. Entonces, sobre todo en un tema complejo como la desnutrición infantil y en una zona muy delicada como Esmeraldas, yo lo que menos haría es confiarme en una fuente. Eso creo yo que es un pecado. Peor
manipular otras fuentes para comparar con mi única fuente. Ahora, sí. Hay otro dato que a mí particularmente, economista, me hace muchísimo ruido. Y también creo que no ha pasado, creo que ha pasado desapercibido este tema y que no le han puesto mucha atención. Y tiene que ver con los embarazos en adolescentes. Porque según este censo, también se reducen drásticamente los embarazos en adolescentes. Yo recuerdo una estadística de un organismo internacional, no estoy seguro si fue ONU o fue CEPAL, que dijo que el Ecuador era el segundo país con mayor incidencia de embarazos en adolescentes. Ahora resulta que según el INEC, pasamos de tener 80.6 niños por cada 100.000 habitantes nacidos con madres de entre 15 y 19 años, a tener 54.9 por cada 1.000 habitantes. Con cero política pública, sin recursos para la ejecución de la política pública, con la ley aprobada en noviembre del 2017, que supuestamente iba enfocada para erradicar la violencia contra la mujer, sin proyectos sociales a nivel nacional enfocados justamente a eso. ¿Cómo se obtienen estos resultados maravillosos que nos dice el INEC? Mira, es otra consecuencia de cambiar los denominadores de un indicador. En un indicador tú tienes una población afectada, o que los demógrafos llamamos población en riesgo, versus una población total, que va a ser nuestro denominador. Pero si cambias el denominador, el indicador me cambia y yo no he hecho básicamente nada. Es imposible que caiga de esa forma ese indicador. Tiene que haber política pública y tiene que haber evaluación independiente. Por eso, insisto, el rol del INEC es producir estadísticas, no estar contratando consultores para luego moldear la interpretación de una narrativa que me diga que la estadística dice X, Y, Z. Eso es rol de otras instituciones, ese no es el rol del INEC. El INEC tiene que producir estadísticas y lo tiene que hacer con certidumbre. Luego, estar generando indicadores que cambian de forma dramática, pues tiene que prestarse para evaluaciones independientes para decir por qué cambió. Pero eso de estar buscándole la cuadratura del círculo, que cambiemos del pasado, y no sé si se dan cuenta, la lógica de la encuesta de desnutrición infantil es exactamente la misma lógica del censo de población. Obtuve un resultado, no me gustó el resultado, entonces cambio el pasado, que es mi encuesta del 2018, le cambio para que me cuadre con lo que el gobierno quiere. ¿Qué es lo que pasa en el censo? Ejecuto el censo, no obtengo el resultado y en vez de decir me faltó una cobertura, cambio la proyección y digo, no, mi censo está bien, lo que pasa es que la proyección ha estado mal. Entonces aquí hay un patrón de comportamiento donde lo que se quiere evitar es una evaluación. Siempre cuando tú haces una auditoría, cuando tú haces un ejercicio, te comparas con lo que estimabas realizar. No empiezas a cambiar tu estimado, pues es bastante absurdo eso. Entonces el patrón aquí de comportamiento es tratar de cambiar el pasado para justificar una subcobertura. Exactamente lo mismo que sucedió con la encuesta de desnutrición. Por eso lo único que pedimos es que entes independientes evalúen, que no tengan que ver nada que ver ni siquiera con nosotros, que sean literalmente independientes, y ahí simplemente veremos la magnitud de este problema. Economista Villasís, otro de los resultados que presentó el INEC es que el 97.5% de la población tiene energía eléctrica, el 84.2% agua potable, 84.2% tiene agua potable, el 88% tiene el servicio de recolección de basura y apenas el 65.8% tiene el servicio de alcantarillado. Si estamos hablando que el 84.2% tiene agua potable, diríamos que tenemos un país prácticamente con todos los servicios básicos. Claro, ya no hagamos nada porque todo está bien. Y creo que esa es la narrativa, la dirección de la narrativa que esto va a empezar a tomar, de que básicamente los indicadores están bastante bien. No ha sido tan malo Lazo, resulta que las cosas han estado exageradas seguramente por una cuestión política, que esa es la típica, ¿no? Cuando no tengo cómo justificar mi incompetencia, que han sido correístas, lo que sea, es la clásica respuesta. Aquí lo que se tiene que hacer es una evaluación sensata de indicadores de forma objetiva y de forma independiente. Es simplemente falso que tengamos esos indicadores. No solo hay que analizar el total nacional, sino desagregaciones territoriales. Y ahí nos vamos a encontrar con sorpresas porque no va a cuadrar. Vamos a ver que muchas zonas no tienen la cobertura que se menciona y luego cuando hacemos una agregación nacional no cuadra con el dato nacional. Entonces, por eso les digo, ahorita coger esta base de datos es bastante peligroso si es que no se hace una evaluación y una evaluación independiente, porque insisto, no es evaluación que yo contrate a conocidos míos, que yo mismo les pague y luego yo mismo restrinja qué información tienen acceso
para luego decir, ellos dicen que soy una bestia. Entonces, no, las cosas no son tan sencillas. Tiene que ser una evaluación, una auditoría independiente. ¿Quién podría hacer esa auditoría independiente? Bueno, en el aspecto administrativo hay instancias jurídicas en el Ecuador. En el aspecto técnico, cualquier universidad internacional de preferencia que tenga experiencia con expertos en censos, que no tenga nada que ver con nosotros, por si acaso, porque no soy el único exdirector que tiene reparos con este censo, por si acaso, somos varios. Pero hay muchas universidades, hay muchos países que tienen altísima experiencia en ejecuciones de censos y lo mismo con institutos de otros países. Si es que se hace una evaluación justa, independiente y sin estar ahí autocontratándose consultores, creo que vamos a tener una revelación bastante sincera de lo que está sucediendo. Economista, quiero trasladarle una pregunta adicional, pregunta de examen parece, pero le quiero trasladar porque es de un oyente. En el censo anterior estaba identificada la población en zonas no delimitadas. Ahora esa categoría ya no hay. Me plantean dos opciones. La A, se resolvieron todos los problemas limítrofes en el país, y la opción B, les pusieron discrecionalmente esa población a uno u otro de los dos que estaban en conflicto. Buena pregunta. Es una mezcla de las dos. Se resolvieron gran parte de los conflictos territoriales. Eso sucedió en la época 2012-2017, si no me equivoco. Luego de resolver gran parte de los conflictos territoriales, quedaron algunos. En términos efectivos, la población de esas zonas no era significativa en términos de comparaciones de regionales y de provincia. Por lo tanto, hay que evaluar cómo distribuyó el INEC con su actualización cartográfica en esta época, sobre todo después de la pandemia. Entonces, precisamente es una de las cosas que deberían transparentar. Tengo entendido que la gran parte de esos conflictos se resolvieron, por lo tanto deberían estar claramente identificados, y en aquellos que no, deberían revelar la actualización cartográfica para que se identifique la división política administrativa, que es el nombre técnico de esto, para identificar las zonas donde no hubo delimitación y la contabilización de personas de esas zonas. Pero de nuevo, esto debería ser una cuestión de 2 clics en el Internet, y no estar ahí tratando de buscar algo que parece una fórmula de una bomba atómica. Debería ser transparente. Economista Villasís, el INEC dice que visitó 6.6 millones de hogares, 600.000 personas no habrían sido censadas, no les encontraron en sus viviendas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se saca el resultado de los 16.9 millones de habitantes si solo se visitó 6.6 millones de hogares? Esa es una excelente pregunta, porque hay una cuestión que ellos tampoco revelan y que huyen, y no entiendo por qué no quieren responder. ¿Cuántos censaron? Es una pregunta, pero otra pregunta esencial para responder tu pregunta es ¿cuántos censaron por internet? ¿Cuántos censaron en persona? ¿Cuántos censaron por persona pero con papel, no con tablets? ¿Y cuántos en estos métodos neomodernos que inventaron de estarle preguntando al vecino o preguntándole por WhatsApp o llamando por teléfono? No sé si se dan cuenta, pero preguntar, o mejor dicho, responder un censo por internet es muy distinto a responder a un censo por persona. Y esas dos tipologías de respuestas se metieron en una misma ensaladera, se hizo una licuadora y se generó los datos que ahorita estamos obteniendo. Entonces, no hay ahorita una claridad donde nos digan censamos 16.9, que resulta que no son 16.9, sino que son 16.3, pero no cuenta la omisión censal, que capaz es el 10%, capaz un poquito más. Y dentro de esa población, que tal vez es 15 millones, en realidad 3 millones fueron con internet, 5 millones en persona, 2 millones por teléfono, y resulta que esto es una ensalada que no se debía mezclar. Por lo tanto, la primera respuesta que debería ser honesta y transparente por parte de las autoridades del INEC es: estos censamos por internet, estos censamos en persona con tablets, que es una cosa muy distinta a censar en persona con papel, y esto con otros métodos que consideramos útiles, como estarle preguntando al vecino. Una vez que tengamos esa película, se empieza a entender mejor por qué la subcobertura y por qué llegan a este 16,9, que es 16,9 pero tomando en cuenta 600.000, pero que también usamos tomas de agua para poder generar información, pero por ahí también se mencionó que hay tomas de fotografías aéreas.
y cosas que empiezan a hacer un poquito de ruido. Esas banderas rojas que están saliendo por todos lados es lo único que pedimos que sea transparente, hasta para ayudarles a entender qué mismo hicieron, porque no cuadran las cifras. Hay personas que ya están analizando los datos y empiezan a ver que las cifras no cuadran por ningún lado. Entonces, si no se revelan esas proporciones, no hay cómo entender de dónde sacan ese 16.9. Ujú. En relación al último censo, economista Villasís, de acuerdo a estos resultados, en 2023 hay 2,46 millones más de ecuatorianos que en el 2010. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento en el 2010? No recuerdo en este momento, pero la tasa de natalidad todavía estaba en tasas crecientes. La tasa de natalidad o la tasa de fecundidad, para ser exactos, tiene que ser mayor a 2.1 para que exista un incremento de la población. Eso se llama tasa de reemplazo. ¿A qué se refiere? Que cuando tú tienes una pareja y decides tener dos hijos, si es que esta pareja, tú y tu pareja, sobreviven hasta una edad fértil y tienen estos dos hijos, en algún momento van a salir de la población, es decir, van a fallecer dos personas. Para reemplazar esas dos personas, tú deberías tener 2.1 hijos. Ese punto uno es por la mortalidad infantil, porque también hay una proporción pequeña. Si es que ese valor es más de 2.1, la población crece, porque estás metiendo más personas en el sistema. Si la tasa de fecundidad es menos de 2.1, significa que la población decrece. Antes del 2010 teníamos tasas todavía positivas, pero a un ritmo decreciente. Lo que hay que evaluar ahora es hasta qué punto ha caído eso. Yo no me atrevo todavía a utilizar la tasa de fecundidad actual porque parece que es menos de 2.1, pero estamos considerando la subcobertura. Entonces hay que evaluar en realidad cuál es la cobertura para saber la verdadera tasa de fecundidad y ahí evaluar las tasas de crecimiento. Si no, estoy utilizando tasas de crecimiento que pueden ser ficticias. Y en el caso de la tasa de mortalidad por violencia, ¿cómo están los datos? A ver, sí sube la tasa de mortalidad, pero esa tasa de mortalidad tiene una incidencia que en comparación con la incidencia que tiene la caída de la tasa de fecundidad, es más relevante la caída de fertilidad la caída de fecundidad que que el incremento de mortalidad, incluyendo los factores relevantes como la migración ecuatoriana e incluyendo los factores de la mortalidad por la pandemia no justifica una subcobertura como la del censo, porque en el primer caso tienes alrededor de 250.000 ecuatorianos que se han ido, pero no estás considerando los venezolanos o todo migrante indocumentado que ha entrado. Entonces, no es que es simplemente menos 250.000 y listo. Hay una parte de la ecuación que se están olvidando. Y por otra parte, tienes entre 80 y 100.000 personas que han fallecido por parte de la pandemia. Entonces, en el peor de los casos, estarías hablando más o menos de unos 300.000, sin considerar migración que viene al Ecuador de forma indocumentada. Eso no cuadra con los 2 millones que nos están faltando. Entonces, estas sumas y restas hay que hacerlas de forma ordenada, detenida y sobre todo transparente para saber dónde está la gente que nos falta, que yo sospecho está en Esmeraldas, en Pichincha, Santo Domingo, Azuay y Los Ríos. Por ahí puede estar empezando el problema. Otro de los datos que arroja este censo es que más del 60% de la población tiene vivienda propia. ¿Se puede confiar en esa valoración? Más del 60% de ecuatorianos tiene vivienda propia. Es que ahí hay otro problema, que es la pregunta, eso deviene normalmente una pregunta de autodeclaración. Entonces, confiar en esa estadística de nuevo depende si es que yo tuve más concentración en el censo en zonas urbanas y que tienen capacidades económicas, puede estar sobreestimado. Yo preferiría utilizar catastros y fuentes estadísticas de gobiernos autónomos descentralizados para cruzar esa información, porque la autodeclaración a veces no es la más fiel. Recuerden que hay algunas personas que le censaron por WhatsApp. Entonces, ¿qué calidad de información tú me vas a dar respecto no solo a esa pregunta, sino, por ejemplo, a cuántos hijos has tenido, cuántos hijos has perdido, tu preferencia de género o tu preferencia sexual? Va a ser muy difícil que respondas con la verdad. A veces, inclusive, si es que quieres, el método es el que dificulta. Por lo tanto, esa cifra en particular yo me guiaría más por datos locales de GATS.